días. Cuando me den la palabra y empecemos, quizás nos echemos un poco así. Para el Instituto Vegas Bajas, para vosotros alumnos, para nosotros, para toda la comunidad educativa, hoy es un día especial, un día singular, porque tenemos una actividad que por primera vez se va a celebrar en Extremadura, gracias a al ofrecimiento que ha hecho la Mesa de la Asamblea de Extremadura para difundir la labor que hacen en la Asamblea cada grupo parlamentario y los miembros de la Mesa. Y hoy están con nosotros aquí y lo primero que voy a hacer es pediros un aplauso por la gentileza que han tenido en venir a este centro. Va a actuar de moderador el profesor José Luis Molina Bolaños, vuestro profesor de filosofía, materia relacionada y mucho con la política, y él mismo os va a presentar a los miembros de la Asamblea de Extremadura que están hoy con nosotros. Adelante, José Luis. Deciros buenos días, buenas tardes, nos hemos estado viendo hace un ratito. Bueno, pues hemos llegado a la actividad que concretamente con 2 de los cursos hemos estado hablando en las 2 horas precedentes, y aquí están las personas de las que hemos hablado, las que yo he intentado presentaros, con lo cual aquí a mi derecha, como componente de la mesa técnica de la Asamblea, es la vicepresidenta primera de la Asamblea, Consuelo Rodríguez, y bueno, bienvenida a nuestro instituto y esperemos que cuando marchéis también os llevéis un grato recuerdo de haber estado con nosotros. Por parte de los grupos parlamentarios de la Asamblea, estaría representando al Partido Popular, al Grupo Popular, Beatriz Villalba, bienvenida. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista está Luciano Fernández, también bienvenido en nombre de toda la comunidad educativa. Y por parte del Grupo de Izquierda Unida estaría Pedro Escobar, al cual también le damos la bienvenida, la más calurosa que podamos, por visitar nuestro centro. Excusamos la asistencia del cuarto de los grupos parlamentarios, del Grupo Parlamentario Regionalista Extremeño, que por cuestiones y motivos familiares pues le ha sido imposible poder asistir. Pero vamos, garantizamos que con la presencia nutrida que hay, el acto quedará en sí con suma riqueza y con suma gratificación para todos los presentes. Esperemos que así sea. Por turno de palabra tiene la palabra la vicepresidenta primera, Consuelo Rodríguez. Bien, buenas tardes, querido director. Muchas gracias por invitarnos al Parlamento de Extremadura a venir a estar con vosotros, con los alumnos, este ratito. Agradecer también al moderador que tenga paciencia con nosotros, porque ahora va a ser muy fácil, porque yo voy a presentar la Asamblea, pero cuando los grupos políticos empiecen a hablar no sabemos qué va a pasar. Esperemos que no. Decirles también que el Parlamento ya ha hecho esta actividad en otras legislaturas anteriores y que es una obligación del Parlamento el tratar de informar a todos los ciudadanos de cómo funciona la Casa de Todos los Extremeños. Yo estoy encantada de compartir esta mesa con mi compañera Beatriz, con mi compañero Chano y con mi compañero Pedro Escobar, que somos diputados todos en el Parlamento. Yo, muy brevemente, yo no sé el profesor que os ha explicado antes, si veis que ya les estoy contando algo que tú le has dicho, pues me dices que ya lo saben, ¿no? Bueno, yo deciros que el Parlamento de Extremadura se encuentra en Mérida, en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, que es la sede de la Asamblea de Extremadura desde 1983. Está en un edificio que data de 1764, 1768. Era una iglesia que tenía 3 salas de dependencias alrededor de un patio. Muchos emeritenses han nacido allí, en ese hospital, ¿no? Y cuando van a visitar el Parlamento, pues recuerdan que en la planta primera, pues allí vieron la luz por primera vez. En 1979 dejó de cumplir su actividad hospitalaria, fijaros, no hace tanto, ¿no? En la reforma que se realizó para que ocupara allí el Parlamento, se respetó muchísimo la estructura. Yo no sé si vosotros habéis ido, pero si no, desde la mesa de la Cámara
hago ahora mismo una invitación oficial a que todos vayáis a ver el Parlamento. Se respetó mucho y sustituyéndose la cubierta piramidal de la iglesia por una cúpula recubierta de grés vitrificado y la supresión de la espadaña de la fachada principal. La Casa de Todos los Extremeños, como así llamamos a la Asamblea, cuenta en la actualidad con 2 hemiciclos. En el primero, donde estaba la iglesia, estuvo el hemiciclo hasta 2003. Posteriormente se ha hecho uno nuevo, más adaptado a las nuevas tecnologías, con mejores prestaciones, porque el anterior era muy pequeño, estaba metido dentro de esa iglesia. Hay allí en el Parlamento, cuando tengáis la oportunidad de ir a verlos, pues hay una maqueta, gracias, una maqueta en el que se ve perfectamente qué estructura estaba encajada dentro del Parlamento. Era de madera y era bastante complicado acceder allí. Por tanto, el Parlamento tiene 30 años recién cumplidos de vida, ¿no? Y combina el pasado y lo actual y, bueno, pues nos permite este nuevo hemiciclo, como os decía, acercarnos más a vosotros y estar en las redes y estar en todos los sitios donde podamos acercar a los ciudadanos. ¿Qué es el Parlamento? ¿Qué es quizás lo principal por donde deberíamos empezar, ¿no? Fijaros, en 1812 la PEPA, la Constitución de la PEPA, decidió, entre las muchas cosas que instauró, que había que tener una separación de poderes. No podían estar juntos. No podía estar juntos el poder legislativo, no podía estar junto al poder ejecutivo y no podía estar junto al poder judicial. ¿Por qué? Pues porque entonces todo estaba mezclado y nadie controlaba a nadie. Esa PEPA hizo que los poderes legislativos estuvieran separados. Por eso, en el Parlamento, ¿qué es lo que hacemos? Solo, que no es poco, nos ocupamos del poder legislativo y de controlar al Gobierno, que es el Ejecutivo. Y el Poder Judicial, ¿qué es lo que hace? Pues velar porque esas leyes que nosotros construimos en el Parlamento, en la Asamblea, se cumplan. Porque no tendría sentido que todo estuviera mezclado, porque entonces las leyes se podrían cumplir o no. El Ejecutivo podría hacer lo que quisiera. De esta forma, todo está perfectamente controlado y ordenado. El presidente del Gobierno no es elegido directamente por vosotros. Creo que eso sí lo sabéis o lo tenéis claro. Si no, yo os lo voy a explicar muy brevemente. El Gobierno depende siempre de la confianza del Parlamento, de los diputados que nos sentamos allí en los plenos del Parlamento. Tenemos muchas formas de ejercer nuestro control al Gobierno. Una de ellas es una cuestión de confianza. Llevado un tiempo podemos decir, ¿queremos que siga este presidente gobernando? ¿Sí o no? Podemos presentar una moción de censura. Podemos decir, después de un tiempo gobernando, los diputados, en función de los grupos políticos, pueden decir, no lo están haciendo bien y vamos a presentar una moción de censura. Y también se puede disolver la Cámara y convocar nuevas elecciones. Por tanto, ¿quiénes son los que ponen allí a los diputados? ¿Quiénes son los que nos ponéis? Sois vosotros los que nos ponéis a los diputados. No crecemos allí por generación espontánea. De pronto, no. ¿Quién nombra a los diputados? A los diputados los nombráis vosotros. Fijaros, si veis, os voy a poner las candidaturas electorales de las últimas elecciones al Parlamento de Extremadura. Cuando digo las últimas elecciones al Parlamento de Extremadura, lo estoy diciendo queriendo, no las últimas elecciones para elegir presidente de Extremadura, las últimas elecciones a la Asamblea de Extremadura. Mirad, esta es la lista del Partido Popular. Como veis, el número 1 de la lista lo encabeza José Antonio Monago Terraza, por la circunscripción electoral de Badajoz. Extremadura se divide en
en dos circunscripciones electorales, Badajoz y la de Cáceres. Y cuando uno va a votar, lo que vota es una lista, no vota a una persona, vota a un conjunto de personas. Si observáis, José Antonio Monago, que es el presidente de Extremadura, está como número 1 en la lista del Partido Popular por Badajoz, y en la lista número 1 por el Partido Popular en Cáceres está Fernando Manzano Pedrera, que es el presidente del Parlamento, que además me ha pedido que os dé saludos porque no ha podido venir, y yo como vicepresidenta pues he venido en su lugar. Os voy a explicar muy brevemente. Hasta cuando vayáis, que alguno de vosotros ya votará probablemente en las europeas, y casi con seguridad todos vais a votar en las próximas elecciones al Parlamento de Extremadura, cuando vais a votar lo que tenéis es esto. Del PP, ¿puedes pasar, por favor? Tenéis esta lista del Partido Socialista, tenéis esta lista de Izquierda Unida. No os he traído más listas porque no hay más representación en el Parlamento, salvo el PRECRES, que ahora os lo explicaré, por qué ahora se conforma como un partido diferente, ¿de acuerdo? Pero para ser un poco más didáctica voy a ir por orden. Con lo cual, estos son los 3 grupos que obtuvieron representación en el Parlamento. Hubo otros grupos, otros partidos políticos que se presentaron al Parlamento, pero no obtuvieron representación porque no tuvieron el número de votos suficientes para tenerla. Volvemos, por favor, al primero, al del Partido Popular. Como veis, fijaros, los diputados que conforman la Cámara están ahora mismo hasta aquí. Es decir, la última diputada que entró fue María Teresa Tortonda Gordillo. Entraron todos estos. ¿Por qué? Pues porque también, una vez que se es elegido, determinadas circunstancias hacen que, por ejemplo, César Díez, que yo creo que os sonará, porque es el secretario general de Educación, César Díez Solís, tuvo que dimitir como parlamentario para ocupar la Secretaría General. Y, por tanto, la lista va corriendo. Lo que yo quiero que veáis es que siempre que vayáis a votar, la lista que votáis, votáis a todas las personas que están aquí. Después, en función de los votos que se obtengan, unas entrarán y otras se quedarán esperando por si acaso ocurren algunas incidencias en los compañeros anteriores diputados que ya han entrado. Lo mismo ocurre, ponme el Partido Socialista, por favor. Aquí han entrado, estoy hablando de la circunscripción de Badajoz para no hacerme muy pesada, aquí entraron hasta María del Carmen, hasta María Consolación Serrano. Pero Paco Fuentes había obtenido escaño, que está el tercero, pero el partido lo designó como senador en el Senado a nivel nacional, por tanto, presentó su dimisión aquí y sube la siguiente. Estáis entendiendo un poco la dinámica, ¿no? Imaginaros que mañana Chano lo nombran ministro. ¿Del PP? ¿Del PP? Nunca se sabe. Imagínate que lo nombran ministro del PP y entonces decide aceptar el cargo y se pide dimite como diputado y ocupa su lugar el siguiente. ¿Por qué? Pues porque los diputados no podemos ejercer otra actividad cuando somos diputados. Tenemos incompatibilidad, salvo para algunas cosas. Por ejemplo, los diputados pueden ser, además, alcaldes o concejales. Los diputados pueden ser solo uno que designa el Parlamento, pueden ser senadores y diputados al mismo tiempo, uno por cada grupo político. Con lo cual, hay unas condiciones específicas para mantenerte dentro del Parlamento. Yo creo que esto ha quedado claro y si no, cuando sea el turno de debate, si os parece, me lo preguntáis y os lo explico.
Los órganos de la Cámara están formados, en primer lugar, por el presidente del Parlamento, que tiene su propio gabinete de presidencia, estamos más atrás. Como lo podéis ver, por la jefa de gabinete, en fin, con quien habláis para que el presidente venga y demás. Después, la organización de la Cámara recae en la mesa de la Cámara. La mesa de la Cámara está formada por el presidente, que lo tenéis aquí, Fernando Manzano, la vicepresidenta, que soy yo. Ah, ya lo han visto. Esto lo habéis visto, ¿no? ¿Lo tenéis claro? Perfecto, pues entonces no os lo explico. Está navegando por la página de la Asamblea. Ah, perfecto. Que eso ha sido una de las cuestiones claves en el Parlamento, que es el Parlamento abierto. Es decir, todo está en la página del Parlamento. En la página del Parlamento, a través de las redes sociales, de los correos electrónicos, podéis acceder mientras se está celebrando un pleno. Es decir, mientras hay un pleno celebrándose, todos los diputados están trabajando también con sus redes sociales. Es decir, si alguien le quiere preguntar a un parlamentario, oye, pues lo que están diciendo, ¿tú qué opinas? O ¿por qué no dices esto? ¿O por qué no proponéis esto que se haga en la Cámara? Eso lo podéis hacer, igual que tuiteáis con los amigos, igual que mandáis correos, que mandáis. También los diputados están abiertos a que se los mandéis, porque los diputados los habéis elegido, los elegiréis en el futuro vosotros. Y vosotros, que los habéis elegido, también podéis y debéis pedirle las explicaciones sobre lo que están haciendo. Los diputados, ya sabéis, se agrupan en grupos políticos. Os lo ha explicado él. Y el PRECRES os habrá dicho también que iba conjuntamente con el Partido Socialista. ¿Qué pasó? Bueno, pues que es una coalición que se hizo para acudir a las elecciones, pero llega un momento en el que los socios pues, pueden no estar de acuerdo, por los motivos que sean, que yo desconozco. Y entonces piden formar un grupo independiente. Y en este caso, lo que el reglamento de la Cámara permite es que hagan un grupo mixto. Por tanto, se han conformado como un grupo mixto PRECRES. Y por eso ellos no aparecen, y yo nos he traído una lista electoral donde estuvieran representados el PRECRES, porque el PRECRES, los dos diputados que lo conforman, acudieron en la lista con el Partido Socialista, que es la que hemos visto antes. ¿De acuerdo? ¿Les habrás hablado de lo que es la Junta de Portavoces? No, por ahí no habéis llegado. Bueno, ¿cuáles son los órganos parlamentarios? Pues después del Pleno y después de la mesa de la Cámara, la Diputación Permanente. Es decir, en los periodos en los que se disuelve el Parlamento para convocar elecciones, tiene que estar disuelto inmediatamente que se convocan elecciones, se disuelve el Parlamento, siempre tiene que haber una Diputación Permanente que la forman diputados de la Cámara para si ocurre alguna eventualidad o por si ocurre algo. Y eso es lo que se conoce como la Diputación Permanente. La Junta de Portavoces es muy importante dentro de los órganos de la Cámara. Beatriz forma parte de la Junta de Portavoces y le voy a dejar que ella después nos explique en qué consiste la Junta de Portavoces. Las comisiones, pues las comisiones las hay prácticamente de todas las consejerías. Hay la Comisión de Salud y Política Social, hay la Comisión de Economía, la Comisión de Educación, la Comisión de Cultura, porque allí es donde se controla al gobierno. Alguien, cualquier grupo político, puede decidir que quiere que la consejera de Cultura venga a explicarles un tema determinado. Y es en la comisión uno de los órganos donde la consejera o algún director general va y les explica. Esto que estáis viendo lo que estáis viendo justo aquí, es una junta de portavoces, creo yo. Sí, porque es una junta de portavoces, que ya, como os decía, Beatriz os lo explicará. La labor parlamentaria siempre queda recogida, siempre. Las actas del Parlamento son muy importantes, porque lo que se dice no se puede olvidar, que todos tenemos mala memoria.
Entonces, lo que se dice siempre queda escrito. Siempre hay unos técnicos que se dedican a transcribir todo lo que se habla en las comisiones y en los plenos. Por tanto, el organigrama, la estructura administrativa está el presidente, como os decía, la mesa, el secretario general, el letrado mayor, el interventor general, y hay servicios, los servicios jurídicos y de contratación y los servicios de tramitación parlamentaria, que son quizás los que más peso tienen en el Parlamento. Después hay otros departamentos, bibliotecas, gestión económica, gestión parlamentaria, medios audiovisuales y nuevas tecnologías, que aquí está Miguel Ángel, hola, que está en medios audiovisuales y nuevas tecnologías, en protocolo y relaciones institucionales, el departamento de publicaciones, el de régimen interior y el de servicios telemáticos. Por tanto, las funciones de la Cámara, ya lo repaso para ir terminando, es legislar. Todas las leyes que nos incumben a los extremeños se aprueban en el Parlamento, siempre. Y además el Parlamento tiene la misión y la obligación de controlar al Gobierno. A través de propuestas de impulso, de propuestas de pronunciamiento, de preguntas al presidente que se hacen una vez al mes. En el último pleno del mes, se le pregunta al presidente lo que cada diputado estima conveniente. La iniciativa legislativa, como os decía, corresponde al Parlamento. Y hay tres tipos de iniciativas legislativas. Una, la que lleva el Gobierno. El Gobierno dice, bueno, yo quiero aprobar ahora bueno, pues por ejemplo, se me ocurre la ley de la renta básica, ¿no? Pues el Gobierno consensúa con los grupos y propone al Parlamento y lleva esa ley al Parlamento. Después ya se debate en el Parlamento y los grupos deciden si la aprueban o no. Eso es un proyecto de ley. Pero los grupos parlamentarios por sí solos, sin el Gobierno, pueden llevar una propuesta de ley que sigue un trámite muy parecido, pero solamente que no nace del Gobierno, sino que nace de los propios grupos políticos. Y por último, también los ciudadanos pueden llevar una iniciativa legislativa popular. Un grupo de ciudadanos recogen firmas, se plantean que quieren proponer un cambio en una ley o crear una ley nueva y la llevan al Parlamento con un número de firmas que el reglamento marca, y eso sería una iniciativa legislativa popular. Aquí tenéis, en la siguiente tenéis todos los pasos para que lleva dentro de un pleno, dentro del proceso de lo que sería la aprobación de un proyecto de ley. Yo no sé si les canso mucho, no quiero robar yo mucho tiempo, ¿no? Pues me voy ya. Y por último, vámonos a lo último. Bueno, como veréis, tenemos Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Flick. El Parlamento está en vuestro dedito. El Parlamento está en un golpe de clic. Y quiero que lo uséis, quiero que lo veáis, quiero que entréis, quiero que intervengáis, porque ya termino, no sé si los próximos diputados, pero los siguientes, a lo mejor, alguno de vosotros puede ser diputado en el Parlamento. Por tanto, tenéis que estudiar mucho, tenéis que formaros mucho, porque todos hemos estudiado antes. Yo no me he presentado, pero yo tengo que deciros que soy psicóloga de profesión, que he trabajado mucho como psicóloga durante muchos años y que circunstancialmente ahora estoy en política. Pero mi profesión habitual es psicóloga. Yo os animo a que primero tengáis una profesión, que sea vuestro modo de vida, y que una vez que ya tengáis vuestra profesión, vuestros estudios acabados, todo bien, y queráis contribuir a la sociedad siendo diputados, trabajando en política, pues ya sabéis, ser diputado en Extremadura, que lo sepáis, es un honor. Muchas gracias. Yo, como todos, bueno, como la mayoría de vosotros, hasta hace 2 años y medio, pues solamente había conocido un gobierno en Extremadura, que era el gobierno
primero del presidente Ibarra y después del presidente Vara, y yo creía que se podía hacer de otra cosa y quería aportar mi granito de arena. Como bien ha dicho la vicepresidenta, pues yo os puedo explicar qué es la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces es cuando se reúne tanto la mesa con los distintos representantes de los grupos, pues para más o menos cerrar las sesiones plenarias y ver qué impulsa cada grupo. Hay algunas materias que nosotros nos basamos en un reglamento, nuestros debates están tasados en tiempos, y hay materias que a lo mejor ya se han debatido en ese mismo periodo de sesiones en el hecho concreto. Por ejemplo, que llevemos un bolivic en vez de un bolipilot. Es un ejemplo absurdo, pero se puede dar. Y eso se debate dentro de la Junta de Portavoces y nuestras reuniones son secretas. Son secretas en teoría. Se debate por qué sí tiene que ir o por qué no tiene que ir. ¿Qué nos beneficia más? ¿Y qué hacemos dentro de cada grupo parlamentario? Dentro de cada grupo parlamentario, cada uno de nosotros, los compañeros y yo, pues aportamos nuestro granito de arena, viendo qué beneficia más al conjunto de todos y cada uno de los extremeños, independientemente de nuestras ideologías políticas o de nuestras afinidades. Aquí no se está para apoyar o para animar más a quien te cae mejor, sino para trabajar por y para todos. Nos da lo mismo, trabajamos por y para todos dentro de cada visión, porque a vosotros os pasa, o supongo que os pasará dentro de vuestro grupo de amigos, porque a mí me pasaba, que a lo mejor veíamos lo mismo, pero lo explicábamos de forma diferente. Y eso es lo que nos pasa dentro del Parlamento. Hay veces que coincidimos, pero explicamos las cosas de forma distinta. Y ya está. Estamos en un centro educativo. Como ya nos informaban, vuestro profesor anteriormente seguro que se ha dedicado, como se ha dicho, a explicar algunas características del Parlamento. La vicepresidenta ha explicado también algunas de las cuestiones que se hacen allí, pero yo creo que lo importante es que vosotros podáis también plantear y preguntar algunas cuestiones de para qué sirve todo esto. ¿Por qué en Extremadura hay una representación de los extremeños, de 65 diputados y diputadas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué vale? ¿Qué es eso del Parlamento? Y si tiene alguna influencia en vuestra vida cotidiana, en la de vuestra familia, en la de vuestros profesores, es decir, en vuestra vida, en definitiva. Y me gustaría que algunas de las cuestiones pudieran suscitarse desde ese punto de vista. En una sociedad, aunque sé que no es vuestra principal preocupación, la política, afortunadamente, cabría decir, y que tenéis otras muchas y más importantes, pero seguro que como tenéis los ojos abiertos, vivís en vuestras casas, rodeados de vuestros amigos, en la sociedad, estáis comprobando poco a poco que la política está creando mucha preocupación en la gente. Muchísima preocupación. Y también en Extremadura, en España y en Extremadura. Y formáis parte de una sociedad que considera cada vez más que los políticos son un problema antes que una solución. Y si ahora os pudiéramos preguntar, yo no lo haré, pero seguro que luego tendremos ocasión de hacerlo en el pasillo con alguno de vosotros que queráis, o cuando lo hagáis en directo, seguro que vosotros consideráis, esto de la política es un rollo, aquí no hay nada más que tonterías, y qué pasa aquí, etcétera, etcétera. Y yo he de decir, desde luego en nombre propio y también del grupo al que represento, que a los políticos nos toca entonar también algún mea culpa, es decir, aceptar alguna de las críticas y de las acusaciones que se nos hacen, que es que nos hemos alejado de los intereses de la gente, es decir, de vosotros, aunque no votéis todavía, y que la política se está convirtiendo, desgraciadamente, por malos ejemplos y por otras cuestiones, en una cuestión bastante, podemos decir, de desprestigio y desagradable en la sociedad. Pero frente a eso, he de decir que también hay dentro de la política, dentro del grupo parlamentario del PP, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, de otros grupos parlamentarios, personas, yo creo, que quieren que la sociedad funcione mejor. Eso es la política. Es decir, que las cosas cambien a mejor, no solo a mejor porque esté el señor Monago Terraza del Partido Popular, sino a mejor porque entre todos, repito, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, puedan hacer que las cosas
cambien y vayan mejor para todo el mundo. Esa es la función de la política. Vuestro profesor seguro, si no ha sido hoy, en alguna otra ocasión, cuando le habéis preguntado qué es eso de la política, os habrá remitido a hace más de 2000 años a la polis griega, es decir, al momento en que una sociedad se preocupaba de las cosas que afectaban a todos y para que todo pudiera funcionar en beneficio de todos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en la Asamblea de Extremadura? Modestamente, con equivocaciones, con errores, etcétera, intentar que las cosas funcionen mejor para todos. Vosotros podéis verla muy lejos, la Asamblea de Extremadura. Algunos incluso no la conocéis, como creo que ha quedado de manifiesto hoy aquí, no la conocéis físicamente. Pero allí las cosas que se hacen os afectan a diario, no lo olvidéis. Y no nos dejéis de mirar y de vigilar a todos los políticos que allí os representamos. Os invito, por tanto, a que os preocupéis por la política en Extremadura y fuera de Extremadura también, pero desde luego en Extremadura. Porque las decisiones que nosotros tomamos, que tomamos los diputados y diputadas, os afectan directamente, amigos y amigas. No lo dudéis. Decisiones que tienen que ver con la sanidad, decisiones que tienen que ver con la educación, decisiones que tienen que ver con la agricultura, en una zona como las Vegas Bajas, en Montijo, ¿de qué manera? Todo eso se toma allí, en el Parlamento de España, también en Europa, pero desde luego en Extremadura. Y esas cuestiones, fijaos si es importante, el Parlamento de una región, ese Parlamento existe porque lo dice la Constitución española de 1978 y porque lo dice el Estatuto de Autonomía de 1983, el Estatuto de los Extremeños. Entonces, digamos, mis palabras, que son unas palabras improvisadas, de algún modo también un poco apresuradas, pero es una invitación a que os preocupéis de la política. Por supuesto, que os preocupéis de las cosas que ahora a vuestra edad os tienen que preocupar, naturalmente, de vuestros estudios en primer lugar, sin duda, de vuestras relaciones personales, del ámbito familiar, de vuestra diversión, de vuestro ocio, de vuestro gusto por la música, por el deporte, pero no olvidéis, no nos dejéis solos a los políticos, a ninguno de nosotros, ni a Izquierda Unida, ni al PP, ni al Partido Socialista. Y cuando tengáis la oportunidad de votar, si es que decidís votar, porque también tenéis la libertad de no votar, de absteneros, etcétera, cuando queráis participar, no os conforméis con votar de 4 en 4 años, sino hacerle si me permitís la expresión, un seguimiento a la política en vuestra región. Preocuparos, ahora hay más medios que hace 30 años, de entrar en el Parlamento, de tener la curiosidad de decir, ¿qué están discutiendo en este momento en el Pleno? Que los plenos se producen cada 15 días los jueves. ¿Qué están discutiendo en las comisiones? En la Comisión de Educación, en la de Agricultura, en la de Hacienda, en la de Economía, en la de Sanidad. Hay muchas comisiones, más de 12 comisiones, creo, estoy hablando de memoria, cerca de 15 comisiones en la Asamblea en la que trabajan de lunes a viernes los diputados y las diputadas que representan a todos los extremeños. Es decir, no paséis de la política. Voy terminando. No paséis, aunque sé que efectivamente hablar ahora, lo decía al principio y lo reitero, no parece buen momento. Pero yo creo que la política es un arte, es una actividad nobilísima, hecha por personas humanas que tienen también, como todas las personas, los defectos, las dificultades. En la política hay corruptos, lo sabéis, salen en los telediarios, desgraciadamente, están en casi todos los partidos. En la política hay gente que hace las cosas mal, aun sabiendo que se hacen mal, pero en la política también hay cantidad de personas, miles de concejales, miles en España, centenares de alcaldes, centenares de diputados que quieren transformar la realidad en beneficio de la mayoría. Eso es lo que yo quiero transmitir, un mensaje de optimismo en cierta manera y también de responsabilidad. No se puede transformar la sociedad sin la política. Cuando la política democrática, constitucional, no está, lo que hay, lo hemos vivido, preguntárselo a vuestros padres, yo desde luego lo viví, las canas indican ya en cierto modo la edad. Cuando la política democrática no existe, existe la dictadura.
Y la dictadura es la imposición de unos poquitos al resto de la sociedad. Vivimos en una sociedad democrática, afortunadamente es posible, por lo tanto, hacer las cosas de otra manera. Esa es mi invitación al optimismo, a que os preocupéis por ello y a la participación. Y ahora, si es posible, supongo que sí, en el coloquio pues estaremos sometidos a vuestras preguntas. Muchas gracias. Bien, pues bien seguro podéis salir hoy de aquí los cuatro de que ese es el mensaje que en general por parte de nuestra institución se le da a los alumnos que aquí presentes. Y por lo que respecta a mí en particular es el mensaje, ellos pueden dar notoriedad de que es así, de que les invito, les incito y además les animo a que hagan política. No la califico ni buena ni mala, sino política. Lo que no sea eso es otra cosa. Por tanto, el mensaje, Luciano, bien seguro que lo han escuchado y lo van a seguir escuchando repetidamente. Con esto damos ya el último turno de palabra antes de abrir debate al representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Pedro Escobar. Soy profesor, he sido profesor durante 36 años en la enseñanza pública y desde hace 3 pues soy político. Quiero decir, voy a la escuela y cobro de la Asamblea de Extremadura y con eso pago mi hipoteca y le paso las transferencias a mis hijos, etcétera, etcétera. Yo soy un político profesional en este momento, aunque durante mucho tiempo he sido profesor. No me gusta el Twitter, me gusta escribir largas cartas, no me gusta el Facebook, me gusta más el face to face. Y entonces soy un poco, en ese sentido, mis hijos dicen que soy un poco raro, pero bueno, uno ya tiene cierta edad. Ya tengo 60 años, ya he cumplido 60 años. Mirad, yo no quiero pisar el terreno a vuestro profesor de filosofía, pero el ser humano es dual. El ser humano es mezcla. Los cristianos decían que somos mezcla de ángel y de bestia. Es verdad que el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Somos capaces de los mayores horrores y de los mayores gestos de generosidad. Y esto la culpa la tienen Platón y Aristóteles, que ya desde entonces abrieron 2 vías a la filosofía, que toda la historia, después Santo Tomás y San Agustín, y todo eso se fue pasando a la historia, a la filosofía, a la política. Después vinieron los materialistas y los idealistas, los liberales y los conservadores. En fin, la realidad es así, es dual. Entonces los seres humanos se organizan y dan respuesta a esa dualidad, a esa pluralidad, y eso es la política, como ha explicado Chano muy bien. La política es la preocupación de la polis. Allí nació también la democracia. Geografía es el estudio de la tierra, pues democracia es el poder del pueblo. La demografía estudia el poder del pueblo, es la democracia. Estamos intentando cómo organizamos eso y yo quiero deciros que me gustaría transmitir la idea de que los políticos somos gente honrada. Por lo menos somos gente corriente. Hace unos días veía la película esa en blanco y negro de Tony Blanc que decía los políticos somos gente, los ladrones somos gente honrada. Pues yo he intentado hacer una transposición. Los políticos en general, yo creo que la inmensa mayoría son gente honrada, son gente corriente. Y todos los políticos y todos los partidos, en el fondo, quieren lo mismo. Quieren el bienestar de la gente, quieren que la gente sea más feliz, que se vea mejor, que se acabe la injusticia, la desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es cierto, yo reconozco a todos los políticos, incluso a mis rivales y a mis enemigos, les reconozco la bondad de intenciones. Sin embargo, entonces, ¿por qué es posible? ¿Por qué hay un mapa político tan raro? Hay tantos partidos, que es la izquierda, la derecha, los otros, tal. Además, se dan mucha caña. ¿Por qué es así? Y yo digo simplemente porque hay respuestas diferentes a las mismas preguntas. Casi 3 minutos, sí. Vale. Entonces, yo voy para que después el debate, para que no se acabe el acto de hoy aquí, yo no voy a explicar más cómo funciona el Parlamento, lo que ha explicado Chana, la defensa que ha hecho de la política, que es una actividad noble, francamente que es una actividad noble, es lo mejor, es preocuparse de los temas de los demás. Pero miradnos a ver. Las preguntas que yo os dejo para que vosotros las respondáis y continuáis después, dice, ¿quién y cómo se crea empleo? Está claro que todos los políticos, todos los partidos quieren que haya empleo. Pero después a la hora de discutir cómo se hace y quién lo hace, ya no nos ponemos de acuerdo. Hay distintas opciones. Unos creen que hay que planificar más, otros creen que hay que fomentar la creatividad, el emprendimiento, etcétera, etcétera, y no nos ponemos de acuerdo. Otra pregunta. ¿Qué impuestos hay que cobrar? ¿Y a quién? ¿O no hay que cobrar impuestos? Que de todo hay. Rápidamente dice, hombre, si no hay impuestos, ya me dirás tú cómo se los servicios públicos. Y otros dirán, el dinero de los impuestos cada uno que lo administre a su manera. Estoy ahí poniendo los 2 extremos entre el liberalismo y lo que sería el intervencionismo. Más preguntas. ¿Qué medidas de protección tenemos que tomar frente a la pobreza, frente a la marginación social? Hay respuestas distintas. Hay respuestas distintas. La cuarta pregunta. ¿Cómo controlamos a los bancos? Si es que se les puede controlar. O ellos son los dueños del dinero y hacen lo que les parece bien. Otra pregunta. Solo son 12, como los mandamientos, como los meses, como las tribus de Israel. El número 12 sabéis que tiene significación, ¿no? ¿Cómo controlamos a los bancos? Ese ya lo ha dicho. ¿Cómo afrontamos el derecho a la maternidad o la interrupción voluntaria del embarazo?
¿O la maternidad tiene que ser un castigo divino, el castigo por un error? ¿O qué? ¿O el fruto de un fracaso de vida, de un fracaso sentimental? ¿El aborto, hay derecho o no hay derecho al aborto? ¿Cómo lo regulamos? Eso se discute, eso hay que estar en ello. Y no damos siempre la misma respuesta. ¿Cómo protegemos a los trabajadores frente a la explotación de los empresarios? ¿Qué leyes laborales tenemos que tener? Y ahí, naturalmente, hay respuestas muy distintas. Todo el mundo quiere que tener su trabajo, cobrar a fin de mes, que el jefe no sea un cabrón, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos. Pero después, ¿cómo se hace? Hay que hacer leyes, hay que regular eso. ¿Cómo se protege a los agricultores? O dejamos que caigamos en manos de las multinacionales y poco a poco desaparecen los cultivos y, bueno, y la generación de campesinos desaparece. Mi padre fue parcelero en Zurbarán, allí en las Vegas Altas, pero como a los niños les dio por estudiar, pues decía, esto con un yo solo en la parcela no puede ser, y al final se fue para el pueblo otra vez. ¿Cómo nos integramos con nuestros vecinos? ¿Cómo nos relacionamos con Europa y con el resto del mundo? ¿Euro sí, euro no? ¿Dentro o fuera de Europa? Esas preguntas están ahí. La crisis ha hecho que la gente, como decía Chano, se preocupe por la política y mantenga su preocupación. ¿Quién debe ser el jefe del Estado? ¿Puede transmitirse por herencia sanguínea o creemos que la soberanía corresponde al pueblo? Sí, monarquía o república. Algún día decidiremos los españoles sobre eso. ¿Cómo organizamos la enseñanza? ¿Hasta qué edades? ¿Quién? ¿Cuándo? Damos respuestas distintas. ¿Cómo organizamos esto que se llama España? Autonomía sí, autonomía no, se independizan unos, se independizan otros, hay autonomías de primera, de segunda, aquí lo que hace falta es un Estado central fuerte que nos ponga todo firme, etcétera, etcétera. Ese tema está en la calle y ese tema os afecta a nosotros y a vosotros. Estoy acabando. ¿Cómo garantizamos a nuestros mayores una vejez serena y digna sin que haya abandonos ni necesidad? Solo son 12 preguntas de los temas quizá más importantes que os afectan a vosotros o que os afectarán y la respuesta que damos es distinta. Y esa respuesta se la proponemos a los ciudadanos que votan a uno, votan a otro y después hay que examinarse al cabo de 4 años. La política es eso, compañeros. La política es preocuparse de lo público, de lo que nos afecta a todos, de lo que nos afecta a todos. Y por eso yo creo que los políticos son gente honrada. Los que están aquí, desde luego, me consta. Yo también me considero, mi hijo dice que soy un poco tramposo, pero bueno, yo me considero una persona honrada. Y entonces, bueno, no han sido necesarios los 100 minutos, pero yo creo que conviene que conozcáis cómo está estructurada el poder en esta sociedad. No, lo que ha dicho Chano, pero me lo ha pisado casi todo. Es que hablar el último, después de 3 personas brillantes, no te quedan casi nada, ¿no? Pero no paséis de la política. Si vosotros paséis de la política no va a pasar de vosotros. Siempre habrá quien ocupe el hueco. Y serán las cosas que no nos gustan. Y luego, eso sí, cuando llega la hora en el bar o cuando llega la hora en algún sitio, rajamos, los ponemos a todos verdes, los machacamos a todos y tal y cual, ¿no? Pero la política es la forma de resolver los problemas o de no resolverlos. Las alternativas a la no política es la falta de la libertad, es la imposición, es la dictadura, muchas veces la guerra y la sangre. Pero bueno, eso son páginas tristes que estoy seguro que no volverán. La política es eso. Y naturalmente los que se dedican a eso tienen que comer, caramba, yo intenté, pero lo pensé al principio, porque yo fui concejal en el Ayuntamiento de Badajoz 8 años. Durante esos 8 años yo daba clases en el nocturno, como tenéis aquí, y por la mañana iba al ayuntamiento y hacía lo que podía. Pero muchas veces los temas no estaban bien preparados. Pero la gente que dedica su tiempo a la política tiene que cobrar y tiene que vivir de eso. Naturalmente hay sueldos y sueldazos, tiene que tener sueldo. Y yo creo que la política, digo, que es una actividad noble, y estoy seguro que aquí, entre vosotros, si os juntarais dentro de 10 años, que ojalá podáis hacerlo, seguro que hay más de un concejal, más de un alcalde, más de un diputado, y quién sabe, si el alcalde de Montijo está aquí entre vosotros, o la alcaldesa, o algún diputado, y quizá el presidente de la Asamblea de Extremadura o del gobierno extremeño. Seguro que entre vosotros va a haber de todo eso. Y será una buena muestra de salud intelectual y de salud pública que eso sea así. 8 minutos, os dejo 2, muchas gracias, nada más. Bueno, hemos estado hablando sobre esto, teníamos mucho interés, yo tenía mucho interés en que existiera realmente este momento de turno de palabra, en el cual me consta que alguno de vosotros trae vuestras cosillas preparadas. Ya informo también a los integrantes de la mesa que no ha habido ningún tipo de control en lo que son las preguntas que puedan aparecer. Eso sí, la exigencia que sobraba, de corrección, de educación, de saber estar, que como bien podéis ver, nuestros alumnos saben estar. Entonces las preguntas que ellos hacen, bueno, pues me imagino que irán sobre temas que a ellos conciernen y que a ellos interesen y que a ellos inquieten. Si vamos levantando la mano, yo os voy dando el turno de palabra a los que queráis intervenir. El Grupo Izquierda Unida recibió muchas críticas por el apoyo al apoyo, la abstinencia al señor Monago, y yo le quería preguntar. Abstención, disculpe. Hemos entendido todo, Es difícil si el diputado no acepta la disciplina del partido.
si a mí las bases de Izquierda Unida, el órgano que dirige Izquierda Unida, que se llama Consejo Político Regional, me dice que haga otra cosa distinta a la que estoy haciendo, yo tengo la obligación de seguir esas instrucciones. Pero el escaño, la historia parlamentaria de España en las autonomías y en el Congreso de los Diputados, incluso en los ayuntamientos con los concejales, el acta no te la pueden quitar. O sea que si a mí me dice la inmensa mayoría de Izquierda Unida, Pedro, eso que habéis hecho es una cagada, tío, eso no puede ser, así que tenéis que salir de ahí los tres. Si nosotros no queremos salir, no salimos. La ley permite eso. Ahora lo está haciendo en el Parlamento catalán, que hay 3 diputados que no van a seguir la disciplina de voto de su partido. Si ellos no quieren, no dejan el acta de escaño. Pero yo te digo que si en el órgano de Izquierda Unida me dicen que yo deje de ser diputado, tardo muy poquito en hacer la renuncia y presentarme y volver a la escuela a dar clase, que además es más divertido que ser político. O sea, las bases en Izquierda Unida mandan. Tú debes saber que en ese periodo de abstinencia, de esa abstención, hubo mucha discusión en Izquierda Unida, una decisión que se tomó después de 17 horas de reunión en un fin de semana, o sea, estuvimos allí prácticamente encerrados, hubo una votación al final y más del 75% de los militantes de Izquierda Unida dijeron que ni PSOE, que veíamos lo que había hecho en los últimos años, ni PP, que sabemos lo que va a hacer, que nosotros nos absteníamos y que el Parlamento siga, que funcione sin mayoría absoluta. Y nosotros seguimos el mandato de la base de Izquierda Unida. En general para los 4, y es ¿por qué pensáis que se está recortando en educación, en sanidad y en general en todo? Y en cambio en esas ayudas que se le da desde el Estado a la Iglesia no se recorta ni un céntimo. Bien, por alusiones los 4, por orden de respuesta. Beatriz. Es una pregunta interesante, Antonio. Y dura, ¿eh? Y dura. Bueno, en realidad lo que se ha producido en el gasto público es un ajuste debido a un mal gasto de dinero público en época anterior. Es decir, aquí en Extremadura el gobierno socialista de Vara despilfarró dinero público, despilfarró el dinero destinado a la educación, a vuestra educación. Y eso, por desgracia, lo tenemos que pagar todos. Entonces, no ha sido un recorte como tal, sino un ajuste, intentando mantener los mismos niveles o intentando, con el esfuerzo de los profesores, con el esfuerzo de los alumnos, con el esfuerzo de los padres, con el esfuerzo de todos los ciudadanos, intentando que las distintas prestaciones no mermen, ni en sanidad ni en educación. No merme nada. Lógicamente, algo se puede notar, pero que merme lo menos posible. El dinero a la Iglesia ha bajado, si lo ves de un año para otro, en los presupuestos generales del Estado ha bajado. También depende mucho de lo que contribuye cada ciudadano en su declaración del IRPF. Porque cuando nosotros hacemos la declaración de la renta, decimos el dinero, un tanto por ciento de nuestro dinero, queremos que vaya a ONGs o queremos que vaya a la Iglesia o a las dos, y se divide. Y nosotros también decidimos sobre eso. Luciano Fernández. Antonio, mira, la grandeza justamente de la política es lo que está ocurriendo aquí en este momento. Después de las palabras de Beatriz, de decir que el gobierno socialista despilfarrado, yo me tendría que poner como una hidra de 7 cabezas, por lo menos, ¿no? Es decir, ponerme como la fiera corrupia, ¿no? Es decir, y sin embargo, justamente nuestro sistema democrático es el que nos ayuda a que esto se debata, se discuta. Con Beatriz, a la que yo no solo respeto como diputada, sino que le tengo un aprecio personal porque hemos coincidido en muchos sitios, en el Parlamento me refiero, y tengo respeto, insisto, de amistad personal. Pero Beatriz no está contando la verdad, ¿verdad? Y este es el debate en el que no está contando la verdad. Y sobre todo, Beatriz, que es una persona inteligente, muy formada, me consta, pero desconoce dónde lo está diciendo, porque ella no pertenece a la educación. Pedro pertenece a la educación, yo pertenezco a la educación, digo, nos dedicábamos a la educación, vuestros profesores, los que están aquí sentados, y está diciendo que se ha despilfarrado en una región que desde el año 2000
Desde el año 2000, apenas hace 14 años, se han construido en Extremadura más de 50 institutos, con dinero de los extremeños, por supuesto, con dinero de Europa, con dinero de España, con dinero de todos. Más de 50 institutos. Y lo está diciendo en un centro, Antonio, donde tú estás, ¿en segundo o en primero? O en cuarto de la ESO, más todavía, donde tus profesores de pronto les habrás oído, seguro, dentro o fuera de clase, con respeto siempre, que les han obligado a dar más horas. Habrás oído quejarse de que la calefacción, no lo sé si este es el caso, pero sé de otro centro, se tiene que cortar a partir de las 11, las 11:30. No hay dinero suficiente para pagar la electricidad en muchos centros, etcétera. Hay menos becas, hay menos ayudas para el transporte, Antonio, para los chavales que vengan de los alrededores de Montijo a este centro, a primero y segundo de bachillerato. Si estáis aquí en algún caso, no tenéis transporte público, lo sabéis. Entonces, dicho esto, con esta educación que se lo estoy diciendo a Beatriz, le digo, Beatriz, te estás equivocando, se está dedicando menos dinero. ¿Por qué? Es que Beatriz y su partido son fatales. No, por lo que decía Pedro. Es decir, Pedro enunciaba, yo creo que muy bien, muy pedagógicamente, 14, 15 o 12, las que sean, cuestiones que afectan a la sociedad, y hay respuestas ante esas preguntas distintas. Y el Partido Popular considera que lo importante es otra cosa, yo no voy a decir qué es lo que se considera, y otros grupos, los que nos situamos, por ejemplo, a la izquierda, como el Partido Socialista, pues consideramos que lo importante es atender más la educación, la sanidad, en vez de otras cuestiones. Por ejemplo, a la Iglesia. Termino. Por ejemplo, a la Iglesia. Nosotros, que somos un partido que respeta la Constitución, que somos un partido que pusimos en marcha, si no recuerdo mal, que en el IRPF hubiera un apartado para que la gente dedicara el dinero a la Iglesia poniendo una cruz, consideramos que efectivamente hay determinados privilegios que deben acabar, Y por lo tanto no estamos de acuerdo con que se le dé más allá de lo que se le está dando en este momento a la Iglesia. Es más, proponemos que, si es posible, se vuelva a revisar esos acuerdos que había habido con la Iglesia en España. Por recomendación, Pedro, antes de darte la palabra, brevedad para que ellos puedan intervenir lo más que se pueda. 30 segundos, Beatriz Villalba, por alusiones. Por favor, es que si no reviento, ¿sabes? No. Es que reviento. Vamos a ver, aquí os han dicho que, Beatriz, te estás equivocando. En realidad, quien se equivoca es mi compañero Chano. Este es el debate político día a día. Vamos a ver. Yo os he dicho que se ha malgastado dinero público. Se ha malgastado dinero público porque más de 2.000 millones de euros destinados a educación y sanidad no sabemos dónde están, no sabemos dónde se ha invertido, no sabemos dónde se ha gastado. Y no es para pagar las facturas que en teoría cogieron aquí mis compañeros del PSOE. No, porque esas las estamos pagando ahora. Ese es dinero que no sabemos dónde está. Se ha malgastado dinero público cuando, en vez de invertir en educación, se ha invertido en comidas con diputados con dinero público. Se ha malgastado dinero público cuando, en vez de invertir en educación o invertir en dependencia, que vosotros tenéis abuelos y personas dependientes, mi abuelo es dependiente en casa de mi madre, ha habido o han cobrado el gobierno del señor Vara esas subvenciones y no se ha dado a sus destinatarios. Por esa mala gestión nos vemos donde estamos ahora. Esa es la mala gestión que nosotros, todos, incluidos vosotros, estamos pagando por una mala gestión de los compañeros socialistas. Bien, se me han hecho eternos los 30 segundos. Respecto a la pregunta de Antonio, restaba por intervenir Pedro Escobar. Pues tú hiciste, pues tú anda, qué es lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta más el fútbol, me gusta más el fútbol grande, el fútbol sala provoca muchas lesiones, el fútbol es más colectivo, un deporte más coral. Vamos a ver,
hay muchas respuestas posibles a esa pregunta. A lo mejor es que hay menos dinero y porque hay menos dinero. Y en esa pregunta, Antonio, que yo hacía antes, dice, en esa pregunta de antes, dice, ¿qué impuestos cobramos y a quién? Imagínate que nos ponemos de acuerdo. Y ponemos el IRPF, ponemos el IVA, no sé cuánto, Después viene la segunda batalla, ¿cómo lo gastamos? Y ya no todo el mundo se gasta lo mismo igual. Si a cada uno de vosotros dan 50 euros para la feria, seguro que cada uno lo gasta a su manera. Uno irá a los perritos y otro irá a no sé qué, otro irá al tal. Seguro, aunque sea el mismo dinero. Pues entonces, en la política pasa un poco parecido. Y yo creo que, hombre, no le voy a echar la causa a la crisis, pero yo creo que el PP se ha dedicado a seguir a rajatabla los mandatos que vienen de Europa, porque España no es una isla, ¿eh? Los mandatos que vienen de Europa dicen, mire, ustedes tienen que tener un déficit de no sé cuánto, el gasto público, los funcionarios, tal. Y siguiendo a rajatabla los mandatos que vienen de la Troika, de los bancos europeos a los que les debemos dinero, pues entonces por lo que ha puesto esas medidas de el déficit cero, ajustar las cuentas, etcétera. Yo creo que todo tiene una explicación y la cosa va por ahí. Porque otra explicación, sádicos no creo que sean y lo que querrán es machacar a todo el mundo para que nadie les vote en las próximas elecciones. Me imagino que no. Pero es que también no basta esa explicación de que la crisis, lo que viene, lo que hemos recibido. Yo creo que hay otras respuestas posibles. Entonces, esas otras respuestas posibles son las que, desde nuestro punto de vista, no se están poniendo en marcha. Y yo sigo pensando que a la primera pregunta, ¿quién y cómo crea empleo? Si seguimos esperando a los emprendedores, a la gente guay que sabe moverse, pues a lo mejor esto no se arregla. Y nosotros creemos que hace falta una inversión pública, productiva, porque si no, alguien tiene que tirar del carro del empleo. Esa es nuestra posición, que por cierto no ha tenido mucho éxito porque solo somos 3 entre 65. O sea que la gente después es menos tonta de lo que parece. Y hace muchos años que venimos explicando eso, la inversión pública, la creación de empleo, la planificación económica para que el dios mercado no nos tenga mareados, etcétera. La Iglesia. Yo creo que en la Constitución del 78 perdimos la oportunidad de separar realmente Iglesia y Estado. Ya don Alonso Quijano, bendito loco, le dijo a su amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado, Sancho. Y la Iglesia en España tiene muchísimo poder, tiene 20 siglos de presencia. Y bueno, y ya cada vez menos. La gente no se casa por la Iglesia. En su momento, los que se atrevían a casarse por el juzgado eran señalados en el pueblo como gente mala. ¿No? Había que casarse por la Iglesia, los bautizos, las comuniones. El catolicismo tiene un poder en España inmenso. La Inquisición duró en España hasta 1814. 1814, cuando ya habían hecho la Revolución Francesa, cuando Cromwell en Inglaterra le había cortado la cabeza a un rey, etcétera. En España el poder de la Iglesia es más que en ningún sitio. Y ese poder en la Constitución del 78 no se arregló. Ahora los socialistas, hombre, tuvieron casi 30 años para hacerlo, ahora lo van a hacer, van a cambiar el concordato. Vale, bienvenido sea, más vale tarde que nunca. Pero yo creo que hay que separar la Iglesia y el Estado, y la única sociedad más libre, la sociedad más libre es la sociedad laica, que cada uno tenga la creencia que quiera, sin imponerle a nadie ni prohibirle a nadie. Lo que recaudan los católicos para su Iglesia, los judíos para su Iglesia, los musulmanes, los tal. Yo creo que hay que separar eso y desde luego dinero público para la Iglesia, pues mire usted, no. Bueno, empezamos muy suave, pero esto va adquiriendo rango de... ¿Alguna pregunta más? Había levantado la mano. Y que me gustaría que nos informasen sobre el decreto de becas para este año 2014-2015, de cara ya a la universidad, porque la mayoría de los que estamos aquí somos de segundo y creo que es un tema bastante interesante. Pues volvemos a... Vamos a ver, es complicado porque Beatriz no está en la Comisión de Educación y entonces es un decreto muy específico sobre las becas y quizás tenga problemas para informarte. Pedro, tú puedes. El Chano de esto sabe más, Chano está en la Comisión de Educación. A ver, primero, yo creo que en la universidad nadie puede quedarse sin estudiar en la universidad por falta de recursos económicos. Eso de entrada, además eso lo firmamos los 4. Esas cosas que te digo que todos estamos de acuerdo, nadie puede quedarse sin acceso a la universidad por falta de recursos económicos. Luego, obviamente, hay familias que tienen más recursos y otras que tienen menos. El señor Wert creo que le ha pegado un buen tijeretazo a los dineros para las becas universitarias, pero desde el gobierno extremeño se ha dicho que va a haber becas complementarias, con lo cual incluso va a haber más dinero que el año anterior para que los chavales que tengan determinados niveles económicos y que su capacidad sí pues puedan estudiar en la universidad. Hasta ahí te puedo... Pero ahora los detalles del decreto son no sé cuántos folios, pero dentro de una semana o dentro de semanas, veremos si efectivamente la cosa va por ahí o no. Si efectivamente hay becas complementarias desde el gobierno autonómico extremeño para completar las que ha recortado el señor Wert. En los presupuestos se aprobó una enmienda de Izquierda Unida que también fue apoyada por el Partido Socialista y ahí digamos que hubo unanimidad de todos para poner ese dinero con recursos propios. Cuando te digo recursos propios es porque el dinero que se gasta el gobierno extremeño casi todo viene de fuera. O sea, nosotros controlamos aproximadamente el 10% de los recursos que maneja la comunidad extremeña.
El resto viene del Estado. Bueno, del Estado porque antes nos ha cobrado el IRPF y antes nos ha cobrado el IVA. Pero quiero decir que los recursos propios que maneja la comunidad, que nosotros podemos hacer que aumenten o disminuyan con nuestras leyes, es en torno al 10%. El resto viene de Europa y viene del gobierno central. Entonces, con esos recursos propios vamos a completar las escaseces de la ley de becas que ha hecho el señor Wert. Y espero que ninguno, que todo el que tenga la nota suficiente y la nota aprobado un 5, no puede haber aprobado de primera, aprobado de segunda, aunque a todo el mundo le guste sacar un 6 o un 7, que con la nota mínima que se ha establecido otros años, en fin, que no haya recortes en las becas. Luciano, brevemente, bueno, yo complementar la información. Vamos a ver, lo que es evidente es que con la política que desarrolla el ministro Wert, la reducción de becas está alrededor de un 30 y tantos % en nuestro país. Es decir, lo que tú estás diciendo de tu futuro es que te encontrarás con que tendrás que tener más requisitos académicos para tener derecho a la beca, acuérdate el 6,5, etcétera. Va a haber menos dinero para más estudiantes que lo piden, por explicarlo de un modo sencillo. Y esto que Pedro añade, de que en Extremadura se complementará, ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Porque cuando se habla, por ejemplo, de libros de texto para vosotros, fundamentalmente para los de la educación secundaria obligatoria, hasta cuarto, Antonio, la gratuidad de libros de texto, nos encontramos que desde el año 2011 al 2013, curso 2013-2014, en el que estamos, el Ministerio ha pasado de 4,5 millones, el de Madrid, los dineros de Madrid, que decía Pedro, han bajado de 4,5 millones a 600.000. Y la Junta de Extremadura ha pasado de 4,5 millones, que ponían 4,5, y 4,5 eran 9 en el año 2011, a apenas 1,5 millones, llegan a los 2 millones escasamente. Eso en libros de texto. Y en becas, estimada Elena, me temo que vamos a seguir el mismo camino. Bien. Luciana, terminaste, ¿verdad? Ya vais viendo, no la primera vez, pero ya vais viendo lo importante de eso que tantas veces os reitero, espíritu crítico. Escuchamos mensajes, evidentemente. En vosotros está juzgar, ver y valorar en la medida de vuestro alcance, de vuestras perspectivas, de vuestros planteamientos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Había Raquel había levantado la mano. Hola, me llamo Raquel y estoy en primero de bachillerato de letras. Y mi pregunta va para Beatriz Villalba. ¿Por qué gobiernos, partidos políticos que dicen estar para defender nuestros derechos no reaccionan ante tanta injusticia y desigualdad social, mientras la corrupción campa a sus anchas? Entonces, la pregunta es, ¿qué le queda por hacer a un pueblo que sufre ante una falta de futuro y una realidad más que sospechosa? Beatriz Villalba, porque va directamente dirigida a ella. Y también por parte de representación del Gobierno, Consuelo Rodríguez me pide la palabra para responder del Parlamento. Perdón. Los gobiernos, independientemente de la ideología política, los partidos, independientemente de la ideología política, está formado por personas. Y las personas vemos, y los partidos vemos. Vemos la realidad que nos rodea, toda. Al Partido Popular, y te hablo por experiencia propia, no nos ponemos una venda y vemos solamente lo que nos gusta y lo que no. Lo vemos todo. No nos gusta la corrupción y castigamos a los nuestros que son corruptos. Y a mí me avergüenza que algún político que sea o haya sido el Partido Popular sea corrupto, porque está manchando mi nombre. Y eso me duele, porque trabajo y me levanto cada día para hacer las cosas bien y para trabajar por todos, como os he dicho al principio. Las injusticias nos duelen mucho, y trabajamos para cambiarlas, día a día. Vosotros, espero que no, yo en mi familia lo he tenido, las enfermedades, como puede llegar a ser una injusticia, que es una enfermedad crónica prolongada, le duele mucho a la familia
y hay veces que se tienen que tomar medidas que no le gustan. A mi padre, por ejemplo, le tuvieron que hacer una traqueotomía porque tenía cáncer de laringe. Y eso no gustó, pero era la solución para que siguiera vivo. Hay veces que las medidas que se toman por parte de los distintos gobiernos no son bonitas y son muy duras. Y no gusta a quien lo está tomando. Cuando alguien toma una decisión dura, no le gusta tomarla. A todos nos gusta lo bonito y lo rosa. Pero es duro. Pero hay que ser responsables. Y te aseguro que después de esas decisiones y esa etapa, esas injusticias tan injustas, porque hay gente que lo está pasando muy mal y no hay derecho a que lo pase tan mal, por unas malas previsiones, vendrá cosas mejores. Gracias al trabajo de todos y gracias al esfuerzo de todos. Y el pueblo no es un pueblo como tal, porque me has preguntado ¿qué le queda al pueblo por hacer? No es un pueblo como tal. ¿Qué nos queda por hacer a todos y cada uno de nosotros? Y me incluyo. Seguir trabajando de forma incansable y no desesperarnos nunca, porque todo mejora y todo cambia. Gracias, Beatriz. Consuelo Rodríguez había pedido la palabra. Bueno, vamos a ver. Raquel, yo me encanta que hayas hecho esta pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Porque si con tu edad no te planteas esto, entonces tenemos poco futuro. Sí, me encanta que hagas esta pregunta. Me encanta que hagas esta pregunta porque efectivamente yo creo que ya estamos un poco menos. Quiero pensarlo porque soy un poco optimista. Hemos pasado una mala racha, una racha fatal. No nos vamos a engañar, la hemos pasado muy mal. Hay muchísima gente que lo está pasando muy mal y somos conscientes de ello. Los políticos estamos muy pegados a la realidad, no pienses que no, de verdad, y no pienses que no sufrimos. No te creas que pasamos de esto y que como nosotros tenemos trabajo por el que nos pagan un sueldo, como ha dicho Pedro, no miramos para alrededor, miramos para todos, porque todos además tenemos familias, tenemos familiares que están en paro también y que han tenido circunstancias. Pero yo quería analizar un poco esto más filosófico, que no un poco a lo concreto, ¿vale? Mira, la corrupción es una poca vergüenza, eso está claro, pero una poca vergüenza. Y de verdad que todos los corruptos tenían que estar en la cárcel, pero desde el principio. El Gobierno va a aprobar una ley que cambie totalmente, va a hacer una reforma del Código Penal para que el corrupto que se le trinque, en el lenguaje coloquial, esté en el trullo inmediatamente. Porque es que además tiene que ser así. Porque yo llevo 14 años en política, tengo hijos, tengo familia, tengo hermanos, he tenido padres, ya están muertos, y no tengo ganas de que porque yo esté en política tengan que tener un halo ahí por 4 sinvergüenzas que metan la mano, por 4 o por 18. Pero os garantizo que hay muchísimos políticos, la mayoría, que son honrados y que trabajan para los ciudadanos. Algunos acertarán más que otros, algunos lo harán con más gracia que otros, algunos lo que queráis, pero el 90%, me atrevería a decir, no sé la estadística, porque si la supiera, al otro 10% habría que meterlo en la cárcel, claro. El problema es que no sabemos la estadística, sabemos a los que entallan, pero afortunadamente cada vez los entallan antes y cada vez tienen mayores consecuencias. Pero los políticos trabajamos por el pueblo, claro, trabajamos por nuestros hijos también, que son el pueblo, por nosotros, que somos el pueblo. Y sabemos cómo se está pasando. Pero también sabemos que se han atravesado unos años fatal, que hemos estado a punto del rescate. Si nos rescatan, nos vemos como Grecia y como Portugal, que no sabéis cómo está Portugal, a nivel de salario, a nivel de paro, a nivel de la protección de los mayores. Es decir, hemos salvado un rescate que era peligrosísimo para los españoles. Y yo creo, y de verdad a mí me gustaría transmitiros,
Sé que es difícil porque tenéis una edad en la que el paro os acucia, los que no queráis seguir estudiando, los que queréis seguir estudiando os quejáis de que las becas hayan podido bajar, y es que tenéis toda la razón. Pero ahora es que estamos empezando a levantar un poco el cuello. Ahora, sin ese rescate, sin tener que pagar tanto dinero, y que Europa nos deje un poco la mano libre, porque nos tenía aquí puestos. Y recortar aquí, recortar allí, recortar allí, que si no os rescatamos. De verdad, me gustaría transmitiros, por favor, un poquito de optimismo. Yo sé que es difícil, pero pensar, porque el pensamiento positivo, yo ya he dicho que soy psicóloga, y el pensamiento positivo hace mucho. Es decir, cuando uno piensa en positivo, parece que las cosas pueden ir a mejor, ¿no? De verdad. Y sobre todo, algo que ha dicho Chano, que dice, bueno, si no queréis ir a votar, no votéis. Pues no, yo os digo que tenéis que ir a votar. Y si no queréis votar a ningún partido porque no os gusta, votáis en blanco. Pero vais a votar. Porque tenéis que decirle a la sociedad que estáis aquí y que tenéis un voto que dar. Y cuando uno tiene un voto que dar, tiene una responsabilidad que pedir. Si no votáis, luego no podéis pedir responsabilidades. Entonces yo os animo a que vayáis a votar cuando cumpláis los 18 años. Si no os gusta ninguno, pues no votéis a ninguno, pero votáis en blanco. Vuestro voto ha quedado y por tanto ha quedado vuestro descontento. Y si no, leer bien lo que lleva cada partido, fijaros bien lo que hace cada uno, porque vosotros sois los que decidís quiénes ponéis al presidente, tanto en el gobierno como en Europa, como en Extremadura. Bien, seguimos abriendo campos de preguntas. Juan Carlos. Tengo dos preguntas, si me permiten. La primera, para Beatriz Villalba. ¿Cómo pretende el partido prolongar, es decir, incentivar el consumo de las familias si se aumentan los impuestos y se retiran las ayudas? Si a las personas mayores se reduce la pensión con las cuales tienen que mantener no solo a ellos, sino a sus hijos. Y si se reducen tanto las becas, ¿cómo pretenden mejorar el estudio? De acuerdo, Juan. Y Perdón. mi segunda pregunta, ya para los cuatro, desde el punto de vista del deporte, ¿qué les parece el anteproyecto de ley que se propuso con grandes multas por hacer deporte en sitios no habilitados para este uso? Que corregirte en una cosa, o tengo yo un concepto distinto al tuyo. Las pensiones en sí mismas no se han reducido, simplemente crece según las ganancias del gobierno, crece un tanto por ciento cada año. Ya no se van a congelar como se han congelado en la antigüedad, ni se van a reducir como se han reducido en la antigüedad, sino simplemente que según el IPC y según los precios, pues irá subiendo, pero no al mismo ritmo que antes, porque volvemos a algo que le contesté a tu compañero antes, se ha gastado mucho y lo estamos pagando todos. Aparte de eso, os tengo que comentar que se va a pagar a las pensiones no contributivas, así como a los viudos, 200 euros del dinero autonómico, o sea, por el presidente Monago, para incentivar ese consumo, para ayudar a esas familias y para ayudar a esos pensionistas. Se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento esa ley, aunque ya se refleja en los presupuestos, pero donde se autoriza es en la ley de acompañamiento y se está debatiendo y se va a pagar en este mes. ¿Cómo se pretende incentivar el consumo? Era otra de las preguntas que me has hecho cuando existe el índice de estando como estamos. En definitiva, bueno, vosotros habéis visto Extremadura, yo espero que vosotros no. Yo cuando volví, yo estudié fuera y cuando volví, siendo mujer, dije, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Porque yo quiero ser madre algún día. Si soy autónoma, pierdo clientes y si no me queda la rama funcionarial. Durante muchos años en Extremadura se ha pensado que lo único importante y la única solución que había era ser funcionario. Yo opté por esa opción, lo reconozco. Yo opté porque
Cuando yo empecé a ejercer, estaba Badajoz copado de abogados y yo no me veía en ningún hueco. Sí me ofrecían trabajo en distintos despachos, pero para querer ser madre tenía que tener una cobertura social que antes, ahora con la reforma que ha hecho Mariano Rajoy de los autónomos sí, pero antes no tenía una cobertura de protección. Ahora mismo, y esto viene a colación por lo que os comentaba, en Extremadura antes solamente existía la función de yo quiero ser funcionario, bien sea maestro, bien sea de la Junta de Extremadura o sanitario, pero mi salida para Extremadura es ser funcionario. Ahora mismo estamos cambiando ese modelo de pensamiento, ese modelo productivo, porque es necesario gente que emprenda, gente que arriesgue, gente que se le dé las oportunidades, porque antes no había facilidades para crear empresas y ahora mismo sí la está habiendo. Entonces hay una serie de líneas de ayudas, porque el Estado, la comunidad autónoma, papá Estado, papá comunidad autónoma, tenemos que ir cortando ese cordón umbilical, bajo mi concepción y mi pensamiento. Es decir, tenemos que las personas aprender a ser autónomas y dejar de depender tanto del Estado, porque a mí no me gusta que me den subsidios. ¿A vosotros os gusta? A mí me gusta que me ayuden, pero que no me den subsidios. Y antes se daban subsidios. Y eso no es bueno para ninguno de nosotros, porque nos merma emocionalmente y te hace ser dependiente. A raíz de ahí, poco a poco, con mucho esfuerzo, se está ayudando a las familias, no solamente con esa prima de 200 euros, sino con las ayudas a natalidad, las ayudas a guardería, que aunque nos ha recortado mucho las ayudas a libros, a becas complementarias, que como nos ha recortado mucho el Gobierno central, nosotros como comunidad autónoma, con ese poco dinero que tenemos libre, intentamos hacer y hacemos todas las políticas necesarias para incentivar esas ayudas y ese consumo. Bien, Beatriz. Sigo insistiendo ya en este tramo final en concisión y brevedad y rápidamente también había planteado Juan Carlos un anteproyecto de ley que impide la realización de ejercicio o de deporte en zonas no habilitadas para ello. Rápidamente, a esa cuestión. Juan Carlos, no conozco el anteproyecto, te soy sincero, no lo sé, pero en cualquier caso, por lo que dices, me parece... Te refieres a un anteproyecto nacional, se supone, ¿no? Sí, claro. A mí me parece un disparate, me parecería un disparate. Hay también ahora otro anteproyecto que tiene que ver con la actividad en el campo, la actividad en el campo libre, porque puede interferir en la caza. Lo acabo de leer. Hay cazadores que están pidiendo que no se pueda salir al campo a pasear mientras hay momentos de caza. Pues eso también me parece otro disparate. Yo creo que hay que hacer compatible ambas actividades. Y si esto fuera así y este anteproyecto sale, yo confío, me lo voy a anotar, y si es en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, yo confío que al menos el Grupo Parlamentario Socialista esté contra esta medida. Rápidamente, Beatriz. Pues, gracias. No tenía idea, coincido con Chano, de este anteproyecto de ley, pero estaremos al quite y lo preguntaremos en Madrid para reconducirlo siempre que nos beneficie a todos. Y concisamente, Pedro Escobar. Sí, bueno, yo creo que habrá que ver qué deportes y en qué sitio, ¿no? A nadie se le ocurre hacer montañismo y escalada en roca en el Salto del Gitano. No es una broma. Quiero decir que yo creo que incluso por la seguridad de los deportistas habrá que regular qué espacios, dónde se hace y dónde no se hace. O sea, yo puedo estar a favor de algunas restricciones y absolutamente en contra de otras. El tema del senderismo no se puede hacer en determinadas zonas donde anida el buitre negro, que es muy sensible y que tienes que... A mí me gusta mucho el piragüismo, yo soy piragüista y sé que no puedo navegar por el Tajo en determinados tramos. Entonces habrá que ver qué deportes, en qué sitio, y después me atrevería a contestarte un poco más de concreción. Que yo creo que a veces por la seguridad de los deportistas y de los que no lo son, habrá que regular más que reprimir, ¿no? Ahora, lo de las multas estoy radicalmente en contra, ¿eh?
Es que cuando te pegan una multa de 100 o 100 o 200 euros te entra un dolor de tripa que dices, vaya tela, ¿eh? Y no me refiero solamente a las de tráfico, sino a cualquier otro tipo de multas que muchas veces son absolutamente desproporcionadas, ¿no? Pero yo creo que lo otro no es fácil decir blanco o negro, con todas las limitaciones, así te lo digo. Y ya última pregunta, creo ya para terminar el acto. Maite. ¿Por qué se permite la supresión de una asignatura como filosofía que te enseña la historia del pensamiento y por lo tanto... Aseguro que no estaba preparada, ¿eh? No estaba preparada. Y por lo tanto te enseña a pensar y sin embargo otra asignatura como religión se convierte en una asignatura de peso que cuenta para la media de bachillerato en segundo. Bien, por lo interesante que es la pregunta, aparte de tener repercusiones posteriores, Maite, doy la palabra también a los 3 miembros de los 3 grupos para que respondan ante esa medida del Gobierno de España, ¿no? Que va a afectar a Extremadura inmediatamente dentro de un curso, sí, o dentro de 2. Dentro de 2, sí, porque estaba pensando en el calendario de aplicación de la LOMCE. A ver, nosotros nos hemos manifestado en contra ya en el Parlamento de Extremadura, bueno, en el Parlamento de España, por supuesto, la ley Wert me parece un disparate en muchos aspectos, pero en concreto en la filosofía he tenido la oportunidad en el Parlamento de Extremadura, no en el de España, en el de Extremadura, de que una asociación que representa, creo también a tu profesor, que es la Asociación de Filósofos y de Profesores de Filosofía en Extremadura, haya ido a la Comisión de Educación. Y allí ha quedado perfectamente claro que esto es un grave riesgo para la enseñanza, para el pensamiento y para la condición de ciudadano. No es posible, y yo lamento profundamente, estoy hablando muy poco políticamente, créeme, Maite, yo creo que no es posible y quiero atribuirlo a un error de cálculo del ministro Wert y de quienes le apoyan, que se elimine una asignatura que enseña a pensar. Te lo dice un profesor de historia, que soy yo. No es posible pensar sin la filosofía. Y por lo tanto no creo que haya gobierno, por muy malvado que pueda ser considerado, que yo no lo estoy diciendo aquí, supongo que tendrán sus razones, que elimine de raíz la filosofía en esto. Y los socialistas estamos en contra en Madrid y en Extremadura, y lo hemos manifestado. Por parte del Grupo Popular. Ya me toca. Eras tú, ¿no, Beatriz? Sí, era yo. Pues mira, yo te digo que personalmente lo considero un error. Es un error porque yo estudié tanto filosofía como religión y las dos me enriquecieron como persona. Las dos me enseñaron algo. Entonces, me parece un error, claramente. Hay veces que es cierto que yo represento al Partido Popular y hay veces que mi partido pues, hace las cosas bien, mal o regular. Y cuando las hace mal y regular, pues yo lo digo. No, para eso no soy como otros partidos políticos. Sí, ya figuró, sí. ¿Sabe? Entonces, sí. Me parece un error. Seguiremos trabajando dentro de mi partido para que se produzca una modificación dentro de la ley Wert, la cual hay cosas que ha acertado y otras que no. Todo no es blanco o negro, sino que también hay zonas grises y la ley Wert tiene cosas buenas. Entonces, vamos a intentar mantener las cosas buenas y cambiar las menos buenas para seguir beneficiando a todo el conjunto de la comunidad educativa. ¿Te comprometes con Maite? Sí. Yo he dicho que dentro de mi partido voy a seguir trabajando en ello, pero no solamente con Maite, sino conmigo misma. Y con José Luis. Y con todo el mundo. Por lo que te toca, ¿no? Ay, tirando para casa. Y ya con Pedro Escobar perfilamos la pregunta. Yo no sé si la pregunta es desinteresada del todo, ¿eh? Perdón. ¿Qué le hará sospecharlo? Vamos a ver. El conjunto de cosas que se enseñan en las escuelas, en los institutos, está regulado por un decreto de currículo. El currículo no es solamente la historia personal de cada uno, me refiero al currículum académico. El conjunto de temas, contenidos, y en ese currículo hay unos porcentajes que se reparten entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Creo que es 45-55. 45 para las comunidades autónomas y 55 para lo pone el Estado. Aunque tengo la duda, tenemos aquí con José Luis, propia, ¿no? De si en las comunidades en las que hay lengua propia, ese 45 pasa a ser 55, para que incluyan la enseñanza de la propia lengua.
Puede ser que me esté equivocando los porcentajes, ¿eh? Pero vamos, que existe un decreto en el que se establecen los temas, los contenidos, tal, y que se hace a medias, por así decirlo, a medias entre el Estado y las comunidades autónomas. Nosotros, mi compañero Víctor ya ha tenido reuniones con la Asociación de Profesores de Filosofía. Creemos que la filosofía tiene que ser una asignatura obligatoria, tiene que ser obligatoria. Es troncal, es necesario, como las matemáticas, como la historia. Hay unas cuantas cosas de las que no se puede prescindir. Y esperemos que en esa parte del currículum que decide la comunidad autónoma se pueda meter la obligatoriedad de la filosofía. Esperamos. Y después, lo de la religión. Yo ya he expresado mi opinión sobre el tema de la religión. Creo que en la Constitución del 78, que supuso un gran avance sobre lo que había, se estableció, diseñamos un Estado nuevo, se reconocieron derechos, libertades, etcétera. Creo que ahí, por el excesivo peso de la Iglesia Católica, tanto histórica como culturalmente, perdimos esa oportunidad. Y yo creo que tenemos que ir hacia una educación de calidad, una educación pública, una educación laica, que respete todas las creencias, todos los credos. Y bueno, el que quiera ser musulmán, pues mira, chico, que te vaya bien. Y el que no lo sea, pues también que le vaya igual de bien. Yo creo que esas épocas de intolerancia en las que había una especie de teocracia, según quien gobernaba, eso debe pasar a la historia. Os recomiendo la película de Amenábar, la de Ágora, o incluso El médico, que ahora está en pantalla, para que veáis lo que es la intolerancia religiosa, los resultados que tiene. Yo creo que hay que reconocer la igualdad y la libertad de todas las creencias, y la que sea mayoritaria, pues vale, mejor para ellos, ¿no? Pero yo creo que la religión, hombre, ya es voluntario, pero a mí eso no me basta. Creo que tiene que salir de los centros públicos. José Luis, si me permite un minuto. Brevemente, sí, Luciano. En relación con lo de Maite. Mira, es que me parece muy interesante la posición de Beatriz, Maite. Beatriz representa un partido que tiene 182 diputados en Madrid, de 350. Es decir, tiene mayoría absoluta, ¿verdad? Más de la mitad de 350. Por lo tanto, yo valoro extraordinariamente la posición de Beatriz, y lo que tendríamos es que ayudar a Beatriz, entre todos, para que su partido cambie en esta posición, porque de ellos depende. De los 350 diputados en Madrid, 182 apoyan la ley Wert y el resto no. Si Beatriz, que insisto, vuelvo a decirlo, es una chica preparada, inteligente y capaz, es capaz de que su partido cambie, habremos ganado todo. Al tajo, Beatriz, a la tarea. Muchísimas gracias por ese apoyo moral y nada irónico por tu parte. Y nada despreciable. No. Bien, pues Laura, lo siento, era la última. Ya sabes que una pregunta no es el peligro, sino la respuesta. En la respuesta está el peligro. Venga, 30 segundos. Es buena manera de terminar. Maite, tomo nota. Agradecemos, bueno, antes de yo culminar el acto, por parte de Consuelo Rodríguez, la vicepresidenta de la Asamblea. Gracias, yo muy breve. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos, porque hemos tenido un público exquisito y excelente. Es decir, nos habéis aguantado estoicamente, ¿eh? Porque, entre otras cosas, además os tengo que decir que os habéis portado mejor que los diputados, que cuando están interviniendo les tenemos que llamar la atención más de una vez. Entonces, de verdad, ha sido un placer para mí conoceros. Yo que estoy un poco de portavoz, me imagino que para toda la mesa. Agradecemos al coordinador que nos ha dejado tiempo suficiente. Y, oye, os esperamos en el Parlamento, de verdad, que esa es vuestra casa. Ir cuando queráis, que estamos esperando, ¿vale? Un besito a todos. Gracias a vosotros.